estructural. Y cuando son multifásicos, como en el caso de la neuromielitis, por ejemplo, vemos que afectan más órganos, más estructuras anatómicas. Por lo tanto, debemos fijarnos pues, en los hallazgos a nivel del nervio óptico, quiasma óptico, los hallazgos a nivel intracraneal, así como los hallazgos a nivel del cordón medular que veíamos. En el caso, por ejemplo, de esta, pues los hallazgos son de segmento largo más que de segmento corto, como lo era, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la cual también es una patología considerada en algunas ocasiones como multifásica, dependiendo del estadio donde se encuentre. Ahora vamos a hablar sobre EMDA, que es la encefalomielitis diseminada aguda. La encefalomielitis diseminada aguda, como su nombre lo dice, pues es una patología que va a caracterizarse por una desmielinización difusa de lo que es la sustancia blanca. Sin embargo, vemos que también afecta la sustancia gris, por lo tanto vamos a tener aquí lesiones tanto a nivel intracraneal como a nivel de cordón medular. La prevalencia principalmente es en niños. Esta es una característica también muy importante de la encefalomielitis, que está muy asociado a los antecedentes de vacunas e infecciones previas. El pronóstico generalmente es muy bueno, aunque cuando tienen recurrencias, se dice en la literatura que puede llegar a simular o incluso el 35% de estos pueden llegar a dar como secuela una esclerosis múltiple como tal. La clínica va a ser de una encefalopatía rápidamente progresiva, tenemos pues, acompañada de convulsiones, principalmente trastornos neurológicos como disartria, disfagia, tetraplegia, neuritis óptica, bilateral. Por lo tanto, a veces es difícil diferenciarla con una, por ejemplo, una neuromielitis óptica. Pero ¿cuáles son los hallazgos que nos van a orientar? Bueno, primero que nada, recordar que la EMDA o la encefalomielitis diseminada aguda son lesiones muy grandes. Lesiones grandes, mal definidas, se pueden comportar igual que la esclerosis múltiple o la neuromielitis, hipointensas en T1, hiperintensas en T2. Pero, por ejemplo, aquí fíjense en esta imagen, cómo vemos que no muestra realce al medio de contraste, o se dice que puede mostrar un realce pues muy nulo, cosa que pues lo vemos un poquito más marcado, por ejemplo, en la esclerosis o en la neuromielitis. Ahora, la lesión medular que va a condicionar es una lesión difusa. Se dice que es una lesión de columna completa o de cordón medular completo. Afecta mucho la región cervical y torácica. El realce aquí, como les comento, pues es nulo. Entonces, estos son los datos pivote para nosotros considerar una encefalomielitis diseminada aguda. Recuerden, niños, vacunas, infecciones, lesión medular difusa y un realce nulo, acompañado de la clínica, que es muy importante, ¿ok? Y las lesiones cerebrales, pues no me enfoqué tanto en ellas, ya que estamos viendo cordón medular, pero pues van a ser lesiones también, pueden ser en nervio óptico, pueden ser en sustancia blanca y en sustancia gris, cosa que no vemos tanto, por ejemplo, en la esclerosis. Aquí tenemos algunas imágenes de secuencias de resonancia magnética en cortes axiales y sagitales. Vemos, por ejemplo, aquí cómo las lesiones están muy diseminadas, al igual que podemos encontrarla quizá en una esclerosis múltiple. Sin embargo, vemos que las lesiones son más grandes. Son lesiones muy complejas, lesiones mal definidas, y vemos que, por ejemplo, en esta secuencia de T2, en corte sagital, cómo el cordón medular está ensanchado si lo comparamos con la porción más proximal y más distal. Vemos cómo se hace un cono y aquí esta parte se ensancha. Entonces, aquí esto habla de que, bueno, tenemos nosotros un proceso ahí desmielinizante que está afectando el cordón medular de forma difusa. Vemos que afecta 1, 2, 3, casi 4 segmentos, por lo tanto es de segmento largo. Y acá en el seguimiento, ya en la resonancia de seguimiento, vemos que cómo el cordón medular vuelve a su apariencia normal y a su tamaño normal. Acá tenemos otros ejemplos muy marcados, por ejemplo aquí. Bueno, no me enfoqué en la patología como tal de una mielinolisis pontina, pero por ejemplo aquí
Como comentaba el doctor la clase pasada, bueno, quise darles una breve reseña en esta ocasión. Por ejemplo, la mielinolisis pontina afecta de igual manera lo que es el bulbo o el puente de Barolio, lo que es el tallo cerebral, pero observen bien cómo está esta lesión. Pudiera simular una mielinolisis, pero bueno, dado los hallazgos que no son para nada similares a los de una mielinolisis, en este caso vemos cómo está afectado todo el puente de manera difusa, y en una mielinolisis vamos a tener que solamente la porción central y con una transferencia de la lesión a través de la línea interhemisférica es lo que la caracteriza, y respeta mucho la región periférica, así como la región de los tractos córtico-espinales. Por lo tanto, eso es algo muy característico que nos va a diferenciar de esta lesión, por ejemplo, que esta afecta todo. Y tenemos otras lesiones supratentoriales ahí también. En el cordón medular, pues nos enfocamos más a las lesiones hiperintensas. Acá, por ejemplo, tenemos que esta puede afectar la región anterior o anterolateral o la región lateral. Cosa también algo diferente con lo que es, por ejemplo, las lesiones por esclerosis, las cuales van a estar, recuerden, más ubicadas a nivel posterolateral. Pueden estar a nivel central, pueden estar a nivel anterior en esclerosis, pero es más común encontrarlas a nivel posterolateral de la médula. Y aquí vemos cómo está en región lateral y anterior, la anterolateral y la lesión difusa del cordón medular, el ensanchamiento, y recuerden, poca o nula realce al medio de contraste. Entonces los diferenciales ya los mencionamos, uno de ellos que es la esclerosis múltiple, la cual tiene un curso multifásico, como les decía, que afecta principalmente a adultos. La afectación es de segmento corto en esta. Y otra que vamos a hablar más adelante, les adelanto un poco, lo que es la mielopatía anti-MOG. Esta es de un origen autoinmune, también puede ser multifásica y puede estar asociada a neuromielitis y a una encefalomielitis diseminada, o sea, pueden coexistir. Vamos a hablar lo que es mielitis transversa. La mielitis transversa es un proceso infeccioso, inflamatorio o simplemente inflamatorio. ¿Ok? Es un proceso, no es lo mismo de hablar de mielitis transversa que mielopatía, ya que la mielopatía puede ser de cualquier índole o de una estirpe variable. Y la mielitis principalmente es un proceso inflamatorio. Afecta lo que es el cordón medular en su porción central y genera una lesión expansiva. Tiene una disfunción motora asociada, sensorial y autonómicas, pues afecta, como estamos viendo aquí en las imágenes, toda la región central y hacia afuera de una forma expansiva el cordón medular. Por eso es que tenemos que es un proceso inflamatorio de segmento largo, recuerden. Los picos de incidencia es en lo que es la edad temprana de 10 a 19 años, y lo que es de los 30 a los 39 años, con signos y síntomas bilaterales que duran de 4 horas a 4 semanas. Esto es importante también, el tiempo de duración de los síntomas y de los signos, ¿sí? Aquí la resonancia, pues no vamos a encontrar lesiones restrictivas como lo son las lesiones vasculares que veíamos en la clase pasada. El realce va a ser un realce parcheado o nulo, generalmente sí tienen un realce parcheado. Entonces observemos cómo también es una lesión que expande el canal medular, pero a diferencia de la EMDA, por ejemplo, aquí vemos que tiene una disposición más expansiva, más centrífuga, en lugar de una lesión más localizada en alguna región como lo era la EMDA. Aquí tenemos algunos ejemplos de secuencias de resonancia magnética en corte sagital y axial. Vemos, por ejemplo, en este corte sagital, en una secuencia ponderada entre 2, cómo las lesiones estas hiperintensidades se encuentran a nivel de la columna dorsal, expandiendo el cordón medular, se encuentran de una manera parcheada, y vemos cómo en el corte axial tenemos una lesión meramente central, expansiva, que está, generando este tipo de lesiones.
Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es una lesión por mielitis transversa. Vemos también cómo es una lesión central con un patrón expansivo. Igual acá. Recuerden, son lesiones de segmento largo, entonces las vamos a ver muy difusas en lo que es la columna, en todo lo que es el canal medular. ¿Cuáles son los diferenciales? Bueno, son bastantes y generalmente, pues, todas estas patologías son muy similares, por eso hay que poner suma importancia en los detalles anatómicos, en los detalles que les he ido comentando, pues son lesiones que tenemos que tener en cuenta, hallazgos muy sutiles y muy finos. Lo que son los tumores intramedulares, generalmente van a estar relacionados o asociados a edema perilesional, y un hallazgo importante es que pueden restringir a la difusión, así como, bueno, su localización, que generalmente son lesiones más focales. Otro tipo de diferenciales es la esclerosis múltiple, pero recuerden, esta es de segmento corto. Algunos otros son antecedentes de radioterapia conocida. Esto es muy importante, pues puede simular una mielitis transversa. Otras causas extramedulares compresivas, por ejemplo, patología degenerativa de la columna o degenerativa discal, así como hernias. Aquí en este cuadro pues se enumeran todas estas causas que ya les estoy comentando aquí, también las causas vasculares, así como las infecciosas, principalmente por virus del herpes simple, herpes zóster, citomegalovirus, los enterovirus, que más adelante vamos a ver. Aquí también tenemos la importancia de la tuberculosis, cuando tenemos hallazgos de tuberculosis ósea. Entonces, por ejemplo, aquí este es un hallazgo de un astrocitoma que simula una mielitis transversa. Vemos como aquí es una lesión pues compleja, es una lesión muy difusa que nos pudiera decir, bueno, pues es que está difusa, es de segmento largo. Sí, pero cuando la vemos ya con un realce a la utilización de medio de contraste paramagnético, vemos cómo se focaliza el parcheado de esta lesión y vemos cómo la lesión tiene un patrón expansivo, pero muy focalizado en esta zona. Entonces eso nos puede hacer pensar en otro hallazgo que no sea puramente una mielitis transversa. Hablando de mielitis flácida, bueno, tenemos que recordar un poco lo que es la fisiología o la fisiopatología de una parálisis, como tal, una parálisis flácida o una parálisis de este tipo. Las lesiones principalmente nos van a estar hablando de una lesión a nivel de la sustancia gris. Son lesiones de segmento corto. Vamos a tener datos de inflamación en el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis, que es un hallazgo muy común cuando tenemos inflamación del mismo. ¿Cómo vamos a encontrar este tipo de lesiones? Bueno, las lesiones generalmente están asociadas a lo que son los enterovirus, principalmente el enterovirus D68 se le ha asociado mucho, y anteriormente se le adjuntaba lo que era el antecedente de poliovirus. ¿Cómo se va a encontrar clínicamente? Como debilidad de miembros, generalmente afecta más la región torácica, de una manera asimétrica. Los reflejos tendinosos van a estar disminuidos, puede afectar el diafragma, pares craneales. Entonces aquí hay una patología que nos recuerda, ¿no? Podemos recordar un poco lo que es el síndrome de Guillain-Barré, que puede llegar a afectar de esta manera, con una parálisis flácida, de forma simétrica, pero observen bien la diferencia. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que afecta más los miembros torácicos, y recuerden que el Guillain-Barré afecta de abajo hacia arriba, es una característica que afecta a miembros pélvicos, y de ahí es una lesión que va ascendiendo, por eso es que llega hasta la debilidad de lo que es el diafragma y la parálisis respiratoria. En este caso puede afectar de manera indistinta lo que son la inervación del mismo. Las lesiones van a ser lesiones focales, centrales, en sustancia gris, más a nivel de la región cervical. El edema medular va a estar presente al inicio y van a involucrar lo que es el asta anterior. Por eso tenemos que esta lesión es de tipo flácida, porque está afectando las astas anteriores o la región motora.
el realce va a ser un realce medular y a nivel de los nervios craneales vamos a ver afectados, como lo vemos aquí, el par craneal 3, el 6 y el 7. Por eso tenemos también una diferencia con otras lesiones que no afectan generalmente los pares craneales. En este caso sí se van a ver afectados. Entonces, recuerden que la región anterior o la región ventral es la que vamos a ver más comúnmente afectada, por eso tenemos pues hallazgos motores. Aquí tenemos otro esquemita para recordar un poco de la fisiología normal de lo que es el sistema nervioso. Vemos que la región posterior o dorsal pues es la encargada de la sensibilidad posicional más que por ejemplo, el área anterior, que es encargada del área motora. Y aquí está la sustancia gris bien delimitada. Hay que verla bien esta imagen y recordar siempre dónde estamos localizando la lesión para nosotros poder determinar de qué se trata y si está asociado o no a la clínica. Por ejemplo, en esta imagen es un hallazgo en una secuencia ponderada entre 2 de una resonancia magnética donde vemos esta lesión hiperintensa. Observen bien cómo se ve bien marcada la H, por así decirlo, de la sustancia gris medular. Entonces, vemos que está incluyendo tanto la región anterior como el involucro de la sustancia gris. Entonces, esta hiperintensidad nos habla de que estamos viendo afectada el área motora, ¿sí? Aunque también un poco lo que es la región posterior. Entonces tenemos que diferenciarla muy bien. Y observen bien cómo en este caso no afecta tanto el diámetro del cordón medular. No se ve tan ensanchada, por ejemplo, como en el caso que veíamos de la mielitis transversa o en el caso que veíamos, por ejemplo, en la encefalomielitis. En este caso no se ve tan ensanchado el canal medular y vemos que está bien delimitado a nivel de la sustancia gris. ¿Sí? Recuerden que la sustancia gris pues, es la determinada por los cuerpos somáticos. Ahora, ¿qué más tenemos que tener bien en cuenta? Tenemos que ver, por ejemplo, este es un caso de una mielitis flácida en un niño de 3 años en el cual tuvo un antecedente de un enterovirus D68 asociado. Vemos que a nivel del tallo cerebral observamos unas áreas de hiperintensidad a nivel del puente. Si las observamos bien, están bien localizadas a este nivel y a este nivel un poco más, pero principalmente a nivel de lo que es el puente de Barolio, como muy discretamente hiperintensas, ¿sí? Y a nivel del cordón medular vemos que muy apenas se alcanza a determinar esta lesión y que ensancha muy poco lo que es el cordón medular. Entonces, esos son hallazgos sutiles, pero nos hacen pensar en una mielitis flácida. Ahora, en este caso, por ejemplo, en estas imágenes de la derecha, vemos que está situada más a nivel de lo que es el filum terminal y la caudequina. Entonces, aquí ya son lesiones que nos hablan más de otro tipo de patología, que pues por su disposición anatómica, entonces, estamos viendo que está afectando más miembros inferiores, lo cual nos haría pensar más bien en una lesión de otro estirpe. En este caso, estas eran lesiones por Guillain-Barré. Acá, por ejemplo, vemos esta hiperintensidad que ensancha discretamente el cordón medular. Asimismo acá, que se encuentra en la región anterior o ventral. Es bien importante la localización. Recuerden, es el área motora. Aquí está un poquito más definida. Y vemos cómo es a nivel de la sustancia gris. De igual manera aquí, a nivel del puente, vemos cómo se encuentran esas hiperintensidades, principalmente del lado derecho. Aquí vemos también a nivel del cordón medular en la región cervical. Y vean cómo se ve bien delimitado a nivel de la región ventral. Aquí también se pinta muy bien lo que es la H del cordón medular. Región anterior o ventral, región anterior. Entonces hay que tener bien en cuenta eso, la situación anatómica de las lesiones, para
asociarla con este tipo de patología. ¿Cuáles son los diferenciales? Bueno, pues una mielitis transversa, un síndrome de Guillain-Barré, como les comentaba, y la encefalomielitis diseminada aguda. Entonces, pues ya vimos que no se encuentra ocupando la complejidad del cordón medular únicamente la sustancia gris. Vemos que se encuentra bien focalizada, bien delimitada, como en este caso. Este es un caso de un Guillain-Barré que está más a nivel de lo que es la columna lumbar, a nivel de la caudequina, a nivel del filum terminale. Vemos cómo se encuentra bien delimitado y también involucra las astas anteriores, pero la disposición anatómica es la que nos va a dar el hallazgo. Y en el caso de la encefalomielitis, pues bueno, no son lesiones tan grandes aquí. Por último, vamos a hablar de lo que es la mielopatía anti-MOG. ¿Qué significa la mielopatía anti-MOG? Es una mielopatía acondicionada por un anticuerpo que generalmente afecta la glicoproteína de la mielina a nivel de las células oligodendrocíticas que se encuentran, recuerden, en la sustancia blanca. Entonces, por eso es que la podemos encontrar muy asociada a lo que es la encefalomielitis diseminada aguda, a la esclerosis y a la neuromielitis óptica. Su prevalencia es principalmente en jóvenes y afecta un poco más al género femenino, pero esta es una patología monofásica y generalmente tiene buen pronóstico, a menos de que se asocie con otras patologías como lo son estas, ahí sí ya, bueno, tenemos un pronóstico más reservado. La clínica es una clínica de encefalitis con neuropatía óptica, mielopatía y parálisis. ¿Sí? Entonces, pues esto nos puede simular cualquiera de las otras patologías. ¿Qué es en lo que nos debemos de fijar en esta patología entonces? Bueno, como afecta más la sustancia blanca, puede afectar la sustancia gris, pero más a la sustancia blanca, tenemos que enfocarnos en esta región. Las lesiones son lesiones con un realce nodular muy ávido, ¿sí? Un realce muy fuerte que vemos en las secuencias contrastadas. Entonces, esto de entrada es un hallazgo que nos va a sugerir, pues que no se trata de alguna de estas otras tres. Otra cosa es que se asocia muy frecuentemente a un realce leptomeningio, cosa que no se asocia en las otras patologías. Aquí, por ejemplo, si alcanzan a ver a nivel de las cisternas ambiens y crural, vemos cómo se encuentra un realce un poquito marcado a nivel de las leptomeninges y a nivel aquí también de lo que es el parénquima cerebral en las meninges, en las leptomeninges que se alcanzan a delimitar aquí, vemos como el realce también es un poco marcado. Y las lesiones aquí también están mostrando este tipo de patrón. Vemos que se comporta de manera similar en la secuencia de Flair, en las secuencias, perdón, de EMO, no tiene un patrón de susceptibilidad magnética. Aquí tenemos una secuencia ponderada en T2. A nivel de la columna vemos como también son lesiones hiperintensas que están ensanchando el cordón medular, pero aquí la diferencia es que tienen el realce nodular. Puede haber las lesiones talámicas, las cuales no se encuentran muy frecuentemente asociadas en lo que es la encefalomielitis diseminada aguda. Son de segmento largo y son centrales. Vemos aquí, por ejemplo, cómo estas lesiones están a nivel de la corteza, a nivel de la convexidad. En la región supratentorial vemos esta hiperintensidad marcada a nivel de surcos y cisuras. Son anormalidades que podemos observar en las secuencias, por ejemplo, aquí en la secuencia de Flair. También vemos aquí algunas secuencias en T2 y acá podemos observar cómo son lesiones que se parecen mucho a las otras lesiones. Entonces lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo pues va a ser el tipo de realce que tenemos y los antecedentes que podemos encontrar. Generalmente, pues como es una patología autoinmune, pues tenemos que hacer el diagnóstico pues asociado a la búsqueda de este anticuerpo que nos está causando este tipo de lesiones. Vamos a ver que alguno de los diferenciales que tenemos en esta patología realmente es una patología pues aún no bien estudiada del todo porque pues no es una patología tampoco tan frecuente
pero como se puede asociar a las otras tres, pues tenemos que de todos modos saber los hallazgos que nos pueden diferenciarla. Principalmente la neuromielitis, pues recuerden, causada con encefalitis, con una neuritis óptica, y la encefalitis es muy rara. La EMDA generalmente da encefalitis, y en esclerosis la encefalitis viene siendo muy rara. Entonces, si tenemos un paciente con datos de encefalitis, un paciente que aparte tuvo el antecedente de una neuromielitis o de una encefalitis diseminada aguda o de una esclerosis múltiple, y que comienza con estos datos de meningoencefalitis, pues entonces nos puede hacer pensar que se trate no solamente de su patología de base, sino que tenga una mielopatía anti-MOG asociada. Entonces, hablando ya en general, como un recordatorio, los datos pivote que nosotros tenemos que encontrar siempre al analizar o al evaluar una columna medular son datos clínicos. Es importantísimo. A veces nosotros no tenemos el acceso, lo sabemos, a tantos datos clínicos, pero bueno, en la medida de lo posible tenemos que hacer hincapié en esto. El compromiso medular que corresponde, pues si es de un compromiso medular completo, de un compromiso medular focal, o la localización en dónde está, si está más hacia región anterior, más hacia región posterior, si está afectando un segmento corto o largo, el efecto sobre el cordón, si lo está expandiendo o lo mantiene en su forma normal, el comportamiento de la señal, si es hiperintensa en T2 o muy hiperintensa en T2, si está realizando un realce ávido, como por ejemplo lo veíamos aquí en la anti-MOG, o si tiene un realce parcheado, o si tiene un realce focal, que puede ser en los tumores, el realce tras el medio de contraste, otras lesiones asociadas, si coexiste una patología degenerativa de la columna, discopatía, o bien una infección asociada, o antecedentes de radioterapia. Por eso es tan importante nosotros conocer los antecedentes del paciente. La extensión del estudio, tenemos que pues no limitarnos a evaluar una sola zona, sino que pues si estamos sospechando de una lesión que está afectando canal medular, tenemos que tener en cuenta los síntomas y los signos para saber si se trata de una afectación motora o una afectación somatosensitiva o de una afectación pues completa, caracterizada por cuadriplegia, o si nada más es una paraplegia. Entonces ya nosotros nos vamos orientando hacia qué segmentos están afectados. Y por último, pues tener el diagnóstico probable. Hay que tener una lista de diferenciales, pues nosotros estarla recordando para nosotros poder diferenciar muy bien este tipo de lesiones que se parecen mucho, la verdad, y es muy difícil nosotros evaluarla. Como comentaba el doctor, bueno, pues son lesiones que a veces uno no toma tanto en cuenta, pues nos enfocamos más a las lesiones cerebrales, pero es importantísimo conocerlas, pues vemos que es un abanico de opciones la que nos da, y se pueden asociar, nos pueden dar incluso más hallazgos que las lesiones cerebrales mismas. Y pues sería todo. Muy bien, Ulises. Muchísimas gracias por tu presentación. Que igual que las presentaciones anteriores, se ha notado mucho la calidad y el esfuerzo que se ha puesto en ella. Muchas felicidades. Y pues bueno, no bajar ese nivel.